Bienvenidos a Sin Tanta Cosa, el podcast. Yo soy Carla Bello, la host de este espacio en donde ustedes ya saben que hablamos de realidades y contamos historias poderosas y significativas, pero de una manera sencilla. Tengo una invitada cuya historia de vida es una historia de fuerza, de fe y de muchísima resiliencia. Se llama Jimena Huasca. Yo le digo Jimenita de cariño y le doy la bienvenida. Jimenita, gracias por estar aquí en Sin Tanta Cosa. No, gracias a ti, Carlita. También te voy a decir Carlita de cariño, ¿no? Porque así es como te digo siempre. No, yo me siento muy feliz de estar aquí. Te doy muchas gracias por tenerme en cuenta en este proyecto tan lindo y pues nada, espero que a las personas les guste mi historia y se queden hasta el final. ¿Por qué deberían quedarse las personas a escuchar tu historia, Jimenita? Bueno, deberían quedarse porque yo sé que muchas veces nos sentimos agotados y decimos ya no puedo más y yo vengo a decirles que sí se puede. Ella lo ha dicho todo. Sí se puede. Como ustedes saben, en este podcast hablamos de realidades. Y una de las realidades del mundo entero y de millones de personas son esas enfermedades que llegan de momento, que llegan sin avisar en un día cualquiera. Pues a Jimenita le sucedió eso. En un día cualquiera, estando en 10º de primaria, en donde estudiábamos juntos, es decir, que de ahí viene un cariño que nosotras nos tenemos. Hoy, 15 años después, estamos contando la historia. Una historia que arrancó, como les acabo de decir, cuando ella estaba en 10º de primaria. Se empezó a sentir mal, uno que otro síntoma, creyó que era algo pasajero, pero la sorpresa que nos llevamos todos al enterarnos que era lo que ella realmente tenía, la verdad que nos impactó muchísimo. Jimenita, ¿cuáles fueron esos primeros síntomas y qué se vino después de esos síntomas? ¿Cuál fue el diagnóstico? Uno de los primeros síntomas fue que se me empezaron a inflamar las piernas. Pues es que tú te pones la ropa y notas que como que te queda más ajustada y pues realmente yo nunca he sido de contextura gruesa sino muy delgada, entonces sentía mis piernas muy inflamadas. Pues lo que hicimos fue acudir a urgencias, pues mis papás me llevaron a urgencias. Allá me dieron medicamento para la alergia porque pues ellos decían que era una alergia, entonces me dieron como medicamento y que con eso se me iba a pasar. Yo empecé a tomar los medicamentos pero pues realmente no veía ninguna mejoría. Como a la semana volví nuevamente porque pues no mejoraba y allá me dijeron que tenía que esperar a que el medicamento hiciera efecto, que esperara. Sí, entonces pues ya mis papás decidieron, pues al ver que allá no me hacían nada, mis papás decidieron pagarme un médico particular. Entonces voy al médico particular y allí el médico me ve y me dice, eso es como un tema de los riñones. Te voy a enviar estos exámenes, mañana vienes en ayunas, te los tomo temprano, más o menos como al mediodía salen los resultados y pues ahí te los leo, a ver qué es lo que está pasando. Así fue, al siguiente día madrugué, me tomaron mis exámenes, vuelvo nuevamente como a las 2 de la tarde. El doctor me lee los resultados y me dice, sí, efectivamente el examen del riñón salió mal. En ese momento él me da una orden. Me dice, vete con esta orden para tu EPS, que te hospitalicen y te hagan pues todos los exámenes que necesitas para saber exactamente qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo hago, me internan en FACA, allá me empiezan a hacer exámenes de absolutamente todo y todo salía bien. Pues para mí era, bueno, todo está saliendo bien, pero entonces ¿qué es lo que está pasando? Me hacen exámenes de cáncer, de SIDA, todo, absolutamente todo me salía bien. Como todo me estaba saliendo bien, deciden enviarme para Soacha, para la cardiovascular de Soacha. Allá me ingresan, yo ya iba súper inflamada, ya se me estaba empezando a inflamar más como todo el cuerpo, el abdomen, los brazos. Otro de los síntomas es que mi orina ya estaba muy oscura. Igual ahí empiezan a hacerme exámenes, como que todo sale bien. Todos los exámenes salían bien, pero tú continuabas con los síntomas, inclusive los síntomas estaban peor. Empeorando, claro. Entonces, bueno, ahí ya me ve el nefrólogo, que es el especialista que trata ya más a profundidad el tema de los riñones, y él me envía una biopsia. Esta biopsia más o menos se demora como 15-12 días en que salga el resultado. En el transcurso de esos 15-12 días yo ya estaba súper inflamada, llegué a pesar casi el doble de mi peso y pues todo el peso se concentró como en las piernas y también mi orina ya era oscura, o sea literal como un tinto. Claro, ya ahí uno se empieza como a asustar. No, Dios mío, ¿qué está pasando? Sale mi diagnóstico a los 15 días y mi diagnóstico fue de lupus eritematoso sistémico. ¿De qué se trata?
Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir que tu cuerpo te ataca. Puede atacar cualquier órgano, cualquier sistema. En mi caso, pues atacó los riñones. Lupus. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años. ¿Cómo recibe una quinceañera la noticia de que tiene esa enfermedad? Bueno, pues realmente yo lo tomé, o sea, no lo tomé de una manera grave, porque en realidad nunca había escuchado lupus, no sabía que era lupus, o sea, no sabía que era lo que me esperaba. No dimensionaba lo que venía. Entonces, pues en ese momento yo estaba como muy calmada y yo dije, bueno, lo que me tengan que hacer, que me lo hagan. De pronto me van a poner un medicamento algo así, y se me quita y ya. Entonces en ese momento como que no, bueno, mi cabeza no asimilaba como todo lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y tus padres? Bueno, mis papás tampoco, pero en un momento sí el médico como que los hizo salir de la habitación y les comentó como todo el tema de lo de mi diagnóstico, el paso a seguir. En ese momento me tenían que hacer diálisis porque mi riñón ya no estaba funcionando. Entonces les explican a ellos cómo es el tema de la diálisis, qué es el lupus. Y ya después de que los médicos hablan con mis papás, ellos entran y hablan conmigo y pues mi mamá está destrozada, llorando. Y me explica, me dice como, no, hija, tienes un diagnóstico. O sea, me lo explicaron como de una forma muy superficial, ¿no? Pues tampoco para no asustarme ni nada. Me dice, bueno, te van a tener que poner un catéter en el cuello y te van a tener que hacer diálisis. Yo tampoco sabía que era diálisis en ese momento. Y es como una maquinita que te la van a poner te la van a poner en tu cuerpo y la maquinita va a hacer como todo el proceso que hace el riñón de limpiar como todas esas toxinas. Yo dije, bueno, pues que me lo hagan porque si es mi única opción, pues hagámoslo. En esa hospitalización me realizan 4 diálisis, una día de por medio, y me envían para la casa. Para ese entonces yo ya llevaba como un mes hospitalizada en todo ese proceso. Me realizan mis 4 diálisis, mis exámenes empiezan a mejorar, los exámenes del riñón empiezan a mejorar, y el médico me dice, te voy a dejar ir una semana para la casa. Con estos cuidados, con estos medicamentos. Tomaba muchísimos medicamentos, tomaba 23 pastillas diarias. Dios mío, un montón. Un montón. Bueno, me fui para la casa con todos los cuidados, la dieta, la comida, todo. A la semana tuve que volver y el doctor me dijo, bueno, te voy a hacer exámenes nuevamente. Si el examen sale bien, ya no tienes que estar más en diálisis y pues miramos otro tratamiento y si no, pues tienes que seguir. Afortunadamente mis exámenes salieron bien. En ese momento me quitan la diálisis y empiezo con quimioterapias. Me empiezan a realizar quimioterapias cada 8 días, luego cada 3 meses, luego cada 6 meses y en eso me hicieron 14 quimioterapias en total. Porque tenían que debilitar mi sistema inmunológico, porque mi sistema inmunológico era el que estaba atacando mis riñones. Por eso me tenían que realizar las quimias. ¿Y te las hiciste completas? Sí, claro, me las hice. Primero, las primeras tenía que hospitalizarme, o sea, duraba 8 días en el hospital, 8 días en casa, 8 días así. Y ya, digamos que las últimas sí eran ambulatorias. Yo iba, me aplicaban el medicamento y salía para mi casa. ¿Cuánto tiempo duraste en quimioterapias? Más o menos como 1 año y medio, larguito, casi 2. ¿Qué pasó con tu estudio? ¿Qué pasó con tu adolescencia, con la vida que estabas llevando con normalidad hasta el momento de los síntomas? En el momento en que yo me enfermo, obviamente no pude seguir estudiando porque pues estaba en el hospital. Claramente las diálisis lo debilitan a uno demasiado. Ya para este punto, pues emocionalmente también estaba muy, muy decaída porque ahora sí estaba dimensionando qué era lo que estaba pasando en mí. Ese medio año, que fueron hospitalizaciones, lo de las diálisis, empezar quimioterapias, pues no pude estudiar, me dio muy duro porque pues a mí me gustaba muchísimo estudiar. Pero bueno, ese medio año pues tuve que estar en ese proceso. Al siguiente año ya tenía un poquito más de fuerza. Obviamente seguían mis quimioterapias, pero lo que te digo ya eran como ambulatorias. Entonces iba, me lo ponían, volvía y decidí validar. Ahí validé pues 10º y 11. 10º y 11 y me gradué en el 2012. Bueno, ahí tengo que decir algo y es que, hice mi vida normal, seguí estudiando y todo, pero siempre emocionalmente me dio muy duro.
porque pues apenas tenía 15 años, mi cuerpo cambió demasiado con lo de la hinchazón. ¿Cómo cambió tu cuerpo físicamente? Bueno, como yo me inflamé demasiado, empiezan a salir las estrías, por los corticoides, los medicamentos tan fuertes, me salían cachetes, entonces era súper cachetona, se me brotó mucho la cara, se me cayó el cabello. No se me cayó en totalidad, pero sí tenía muchos parches. Y para mí el cabello siempre ha sido... Me ha gustado cuidármelo mucho y ver que se me caía así, o sea, era muy devastador. Físicamente ya estabas muy golpeada y anímicamente también, pero entonces nos estás contando que decides validar. Sí. Y terminas tu secundaria, te gradúas como bachiller. Sí, eso lo hice en un año. Pero en ese año simplemente yo salía de mi casa específicamente a estudiar y al hospital, no salía nada más. Que incluso mis papás quisieron pagarme como un psicólogo, pero pues en ese tiempo como que no estaba como muy normalizado el tema de la psicología y de las enfermedades mentales, entonces yo decía, no, pero es que un psicólogo es para los locos y yo no estoy loca. El día que fue el psicólogo a hablar conmigo, yo me encerré en mi habitación y no le abrí. Y pues él tuvo que irse porque yo no quise hablar con él. Sí. Entonces yo decía, ¿Y ese psicólogo te lo llevaron tus papás? Sí, pues porque ellos veían que yo estaba muy encerrada, pero pues era por todos mis cambios físicos, un adolescente que uno a los 15 años está de fiesta con sus amigas, bueno. Pensando en prom, en graduación, en el vestido de graduación, etcétera. Bueno, y finalmente pues me gradué como bachiller. Luego de eso ingreso al SENA, empiezo a estudiar tecnóloga en logística empresarial. Sigo mi vida normal, obviamente con los cuidados, ya para este entonces creo, pues no recuerdo exactamente porque ya ha pasado mucho tiempo. Creo que ya no estaba en quimioterapia, pero obviamente tenía que seguir mi tratamiento con medicamentos porque el lupus es una enfermedad que no tiene cura. Es controlable, pero no, hasta el momento no han encontrado cómo curarla. Bueno, eso me lo dicen al inicio de mi diagnóstico. Es que eso que te dicen como de 1001, felicitaciones, te lo ganaste. Literal. Sí, en ese momento ya me sentía mucho mejor, empecé a estudiar, a sacar pues mi carrera adelante. Ahí duré 2 años. Ya para el 2012 pues me gradué como tecnóloga en logística empresarial. Después de esta graduación viene otra prueba grande, y es que a mi papá también le diagnostican lupus. No. Le diagnostican lupus, pero a él le afectó los riñones y los pulmones también. Entonces el lupus estaba siendo más agresivo con él. O sea que para ese punto ambos tenían la misma enfermedad. Sí. ¿Cuáles fueron los síntomas que le dieron a tu papá? Bueno, mi papá también empezó con el tema de los riñones, con retención de líquidos. Empezó con retención de líquidos, le hacen exámenes y resulta que también lo diagnostican. Pues fue raro porque primero me diagnostican a mí, después a él. Y tampoco es común de que como que padre e hijo tengan el mismo diagnóstico. Porque esto es una enfermedad hereditaria, ¿no? Y como que salta a las terceras generaciones. Entonces decían que era como un tema extraño. Tú llevabas ya tus años en ese proceso, o sea, llevabas, ¿qué? Unos 4 años casi. Sí, como 3, 4 años ya. Llevabas casi 4 años con el lupus y llega esta prueba, como tú lo acabas de decir. ¿Cómo es compartir una vida? Porque tú vivías con tus padres en ese momento. ¿Cómo es el diario vivir y la rutina de una familia en la que padre e hija tienen la misma enfermedad? Bueno, es realmente duro. Y en este momento quiero como dar un mensaje a mi mamá, que ella, Dios mío, ha sido una mujer muy fuerte. O sea, porque tener su esposo, bueno, primero su hija, con un diagnóstico tan fuerte como lo es el lupus, y después su esposo, eso es para uno volverse loco. Yo creo que si yo soy fuerte, mi mamá es mucho más fuerte que yo. Y a esa mujer la admiro y yo creo que sin ella no estaría acá. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Sí, no, pues a mi mamá, que la amo con toda mi vida, que realmente, pues ella y mi familia han sido como la fuerza, los que me han dado la fuerza para salir cada día adelante. Y yo sé que si ella no estuviera conmigo,
no sé yo dónde estaría en este momento. Porque mamá es la única que se trasnocha con uno. O sea, de las miles de hospitalizaciones, ella es la que siempre ha estado, la que ha aguantado hambre, porque a ti te hospitalizan y a ti te llevan el desayuno, almuerzo, comida, al que te cuida, no. Entonces, pero a ella no le importaba, o sea, ella siempre estaba ahí, no le importaba trasnochar, no le importaba aguantar hambre, ella siempre estaba ahí. Entonces, yo creo que esa mujer ha sido mi ejemplo siempre. Valoro mucho también que en esta tu historia te tomes el espacio de valorar y de agradecerle y darle ese mensaje tan hermoso a tu mamá, quien los estaba acompañando en ese momento. Volvamos a ese momento en el que tu mamá entonces estaba cuidándolos a ti y a tu papá. ¿Cómo fue ese ritmo familiar? Sí, incluso en algunas ocasiones nos hospitalizaban a los dos al mismo tiempo y ella tenía que partirse en dos y estar con mi papá y estar conmigo al mismo tiempo. Lo bueno era que nos veían en el mismo hospital, entonces todo era ahí. Digamos, yo estaba hospitalizada en el cuarto 502 y mi papá en el 505, más adelante. ¿Y cómo era esa dinámica? ¿Tu mamá se quedaba, no sé, una hora contigo y una hora con tu papá? Sí, literal, o sea, ya literalmente lo que yo te digo, así. se partía un tiempo para mí y un tiempo para mi papá. ¿Por qué los hospitalizaban al tiempo? ¿De pronto tenían algunos controles que sí o sí los programaban o simplemente les daba recaída al mismo tiempo? Sí, nos daba como recaída al mismo tiempo. No fueron muchas veces, pero sí como que tú vas y te tomas. El lupus es una enfermedad muy asintomática. Tú te das cuenta es porque mensualmente te hacen exámenes y ahí, bueno, no sé si en todos los casos, yo hablo por mí, ¿no? Porque en mi caso ha sido muy asintomática. Entonces, como que te toman los exámenes y ahí notan que algo está mal y pues te hospitalizan y te ponen los medicamentos para controlarla. En esas ocasiones pues nos daba recaída a los dos al mismo tiempo y pues mi mamá tenía que estar un tiempo con mi papá y un tiempo conmigo. ¿Qué más compartías con tu papá en ese momento en que los dos tenían el diagnóstico? Bueno, gracias a Dios yo compartí muchísimo con mi papá porque éramos como mejores amigos. O sea, más que mi papá, él era como mi mejor amigo. Y en esto del diagnóstico como que nos unimos más porque íbamos juntos a exámenes, íbamos juntos a citas médicas. A veces como que nos escapábamos y nos dábamos unos antojitos así los dos. No, yo compartía demasiado con mi papá. ¿Y quién era el de la iniciativa? Mi papá. ¿Qué te decía? No, mi papá, bueno, acá, un secreto. Acá entre nos, mi papá me decía Chimela. Y él siempre me decía, Chimela, vamos y comemos alguito, o nos íbamos de viaje juntos. Un día nos íbamos, no sé, a la mesa. ¿Los dos? Los dos. Ya con el diagnóstico. Ya con el diagnóstico, sí. Él tenía moto, entonces no la pasábamos los dos para arriba y para abajo. Él llegaba en la mañana y me decía, Chimela, lista las cosas y nos vamos a dar una vuelta. O me decía, lista el vestido de baño también. Y no sé, íbamos a la mesa, a la Vega, desayunábamos, estábamos todo el día en piscina, almorzábamos por allá y en la noche volvíamos a casa. Obviamente, el diagnóstico le dio más fuerte, creo que a los hombres les da más duro. Y también le empezó a afectar los pulmones. Y tú sabes que también los hombres son como un poquito tercos y a veces no iba a los controles y así. Entonces estaba siendo como un poquito más complicado por el lado. Pero bueno. No estaba tan juicioso. No estaba tan juicioso con sus controles. Que eso es muy importante, ¿no? Uno siempre debe estar muy juicioso con todo lo que le diga el médico. Obviamente hacer su vida normal con los cuidados que se requieren. Yo trabajaba también con mi papá era independiente. Él tenía un taller de ornamentación y yo le ayudaba como con los temas de cotizaciones, cuentas de cobro, las llevaba, las entregaba, lo acompañaba a hacer sus medidas. Bueno, pasaba mucho tiempo con él. Bueno, incluso a mi papá le alcanzaron a hacer también diálisis porque como le afectó pues sus riñones, él alcanzó a estar 6 meses en diálisis y bueno, las diálisis que le hacían a él eran ambulatorias. Él como que las programaba, iban y le hacían la diálisis y se devolvía para la casa. Así duró más o menos como 6 meses. Y pues ya después igual le alcanzaron a hacer algunas quimioterapias más poquitas, como 4 o 5 si no estoy mal. Y ya empezó pues igual que yo, con medicamentos y los cuidados, en las dietas, en los medicamentos, en todo. Y ya como que estábamos llevando nuestra vida normal.
Él seguía con su trabajo normal, pues porque él era el que veía de nosotros, bueno, económicamente en la casa. Con ayuda de mi mamá, porque mi mamá también trabajaba en el taller. O sea, mi papá hacía sus estructuras, sus ornamentaciones, y mi mamá hacía los acabados. Ella pintaba, lijaba. Lo que yo digo, ella es una guerrera y ella se le medía todo. Entonces, pues era como el negocio de los dos, ¿no? Y lo que yo te digo, yo le ayudaba como en temas de cotización, como más del sistema, por decirlo así. Y bueno, así nos manteníamos. Ya desafortunadamente después de un tiempo, mi papá se empieza como a sentir mal. Como él atacó los riñones y también los pulmones. Nosotros por lo general los fines de semana salíamos como familia a comer fuera de casa, a pasar el fin de semana, que pues porque mi mamá cocinaba toda la semana, entonces pues ya el fin de semana ya estaba cansada, Claro, salíamos a comer afuera. Darle un descansito a tu mamá. Sí, claro. Entonces, un fin de semana mi papá se empezó a sentir como muy agotado y nos dijo, no, vayan ustedes y coman algo y yo me quedo acá porque me siento como mal, no me estoy sintiendo del todo bien. Bueno, así fue, nosotros salimos, comimos, volvimos y bueno, normal, nos fuimos a dormir. Al siguiente día, pues mi papá se levanta súper temprano. Me acuerdo que entró a mi cuarto y me dijo, Chimela, me voy para urgencias porque no me siento bien. Anoche me sentía muy ahogado, no pude ni siquiera dormir. Entonces voy a ir a urgencias a ver qué me dicen. Entonces yo le dije, bueno, pa, acá te espero. Si eso te ponen medicamento, como siempre, lo habitual, te ponen medicamento y acá te espero. Y él me dijo, sí, yo vuelvo. Igual, y entró al cuarto de mi hermano, se despidió de él y se fue para urgencias y pues allá lo internaron. Bueno, lo internaron porque llevaba los pulmones llenos de agua y pues eso era lo que estaba impidiendo que pudiera respirar. Bueno, así fue, lo internaron, empezaron a ponerle medicamento. Eso fue para julio del 2015. Él se fue un lunes para urgencias. Le empezaron a poner medicamento. El miércoles vuelvo y llamo. Me responde mi mamá. Y le digo, ¿y mi papá cómo está? Y él ya me dice, no, está bien, le están poniendo medicamento, solo que en este momento no puede responder el teléfono. Y yo, pero está bien, y me decía, sí, él está bien. Yo, bueno, como que me quedaba tranquila. Volví a llamar a mi mamá, no, que él no puede todavía recibir llamadas porque pues está un poquito delicado, pero pues todo está bien, entre comillas. El miércoles mi mamá se queda en el hospital con él. Ella volvía todas las noches a dormir a la casa. El miércoles me dice, no, yo me voy a quedar en casa de una tía que vivía cerca del hospital, pues para mañana llegar más temprano al hospital y pues no gastar tanto en pasajes y esto. Y yo, bueno, ¿y mi papá cómo está? No, él está bien. Y yo, bueno. Y yo todavía no puedo recibir llamadas y ella, no, todavía no. Bueno, no sé, como que me ponía ahí excusas para no pasarme. ¿Y tú ya estabas sospechando algo, que algo estaba pasando o hasta ese momento normal? Sí, incluso me pasó algo muy extraño y fue que ese miércoles, como al mediodía, yo empecé a sentir como una angustia, como ese vacío que tú sientes en el pecho que no te deja estar tranquila. Y yo estaba sola en mi casa, pues porque mi hermano estaba estudiando, mi mamá estaba en el hospital con mi papá. Y me entra como esa angustia y unas ganas de llorar horribles y yo empecé a llorar y desesperada. Yo, o sea, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero en el fondo sentía que era algo con mi papá. Tú tenías una conexión muy fuerte con tu papá. Demasiado. Y yo lloraba y en ese momento llamé al chico que era mi pareja y yo estaba muy desesperada y le dije, vente porque algo está pasando. Y él me dijo, pero te dijeron que tu papá está malo. Yo no, pero yo siento que algo está pasando. Y bueno, él llegó, me tranquilizó. Ya como que se me pasó, volví, llamé a mi mamá y yo la noté como tranquila, entonces ya como que yo también me tranquilicé. Bueno, ahí volvemos al jueves, ya el jueves en la noche llega mi mamá a la casa. Bueno, nos cuenta como, no, pues tu papá sí está un poquito delicado de salud, le están poniendo medicamento, pues toca esperar a ver cómo evoluciona, porque los pulmones están llenos de agua, toca esperar. Y empiezan a llegar mis tíos y mis abuelos a la casa, los hermanos de mi papá. Pues algo extraño porque no era normal. Ya llegan mis abuelos, los hermanos de mi papá, y como que nos reúnen en la sala.
bueno, necesitamos hablar con ustedes, nos dicen a mi hermano y a mí. Y bueno, nos sentamos cuando pues empieza a hablar una tía, una hermana de mi papá, y nos dice que mi papá estaba muy mal y que el miércoles, a eso del mediodía, cuando yo sentí como esa presión en el pecho, lo habían ingresado para inducirle un coma, para ver si podían sacarle ese líquido de los pulmones. Entonces, pues que estaba muy delicado, que los médicos realmente no daban como muchas esperanzas de que mejorara. Entonces, no, pues esto fue una noticia muy fuerte para nosotros, empezamos a llorar. No, fue algo demasiado duro y nosotros dijimos con mi hermano, tenemos que ir a verlo al siguiente día a primera hora. Y así fue. Al siguiente día no desayunamos nada, como a las 6 de la mañana nos fuimos para el hospital, llegamos allá, a las 8 eran las visitas. Llegamos y no nos dejan entrar. Llegamos al hospital y no nos lo dejan ver, porque pues el médico nos dice que había pasado una noche terrible, entonces tenía restringidas las visitas. Nos dicen como no, esperen a las visitas del mediodía a ver si pues de pronto le habilitan para que puedan entrar a verlo. Yo me quedo, él estaba en la UCI, yo me quedo en la parte de afuera de la UCI y las UCIs tienen como las puertas de vidrio. Uh-huh. Y enfrente estaba la camilla donde estaba mi papá, son como cubículos. Entonces yo estaba sentada como enfrente, yo voy a ver el cubículo donde estaba mi papá. Y yo me quedé ahí todo el tiempo esperando. Cuando yo veo que mi papá empieza como que eso que no puede respirar y empieza como a hacer así. Y yo empiezo a gritar y le digo a mi mamá, a mi papá le está pasando algo. Entonces empiezo a llorar y empieza a sonar lo del código azul. Todos los médicos corren. Y yo digo, mi papá le está pasando algo. Mi mamá y mi hermano tratan como de calmarme, pero pues yo estaba desesperada. Yo dije, hágale algo, que algo está pasando. Yo veía que las máquinas empezaron como a alumbrar. Ay, qué angustia ese momento. Sí, fue horrible. Entonces empiezo a ver que le hacen como reanimación. O sea, yo todo eso lo estaba viendo a través de la puerta. Empiezan a hacerle reanimación, como que los médicos se le suben encima como a hacer la reanimación y yo gritando, llorando, yo, Dios mío, mi papá. Luego ya como que tratan de estabilizarlo, sale el médico y nos dice que mi papá está muy grave. O sea, que realmente él está haciendo todo lo que está en sus manos, pero que está muy complicado. Nosotros llorando le decimos que por favor, que le diga que nosotros estamos ahí afuera, que todo va a estar bien. Entonces él lo estabiliza y nos dejan entrar a verlo. Para ese entonces pues ya estaba empezando a llegar mi familia, porque obviamente pues mi mamá les comunicó desde la mañana que la noche anterior mi papá ya estaba muy grave y ya estaban empezando a llegar pues mis tíos, mis abuelos. Yo entro a verlo y él está lleno de tubos, tiene tubos en la boca, tiene un tubo por acá donde le estaban drenando los pulmones, lleno de máquinas, le habían amarrado las manos porque pues en la reanimación él como que intentaba quitarse todas esas cosas. Uh-huh. Nada, yo lo abrazo y le digo, papi, tú puedes, eres un hombre fuerte, vamos a salir de esta, nosotros estamos afuera, todo va a estar bien, no estás solo. Pero era una visita muy corta, o sea, nos dejaban como unos minuticos nomás y era una persona entra, la otra sale, así. Ya, como que bueno, salimos, nos sentimos como un poco más tranquilos. Llega una prima y nos dice, vamos y comen algo, porque nosotros ni siquiera habíamos desayunado. Bajamos, estábamos en la cafetería como esperando unos cafés y nos llama una tía y nos dice, suban. Entonces nosotros dejamos esos cafés ahí, ni siquiera los probamos ni nada. Cuando subimos, pues ellas, mi tía, mi mamá estaban llorando y mi tía me dice, se nos fue. Mi papá no soportó porque le dieron 2 paros cardiorrespiratorios. Lograron controlarle el primero, pero pues el segundo ya no lo pudieron controlar. Sí, entonces fue una escena horrible. Mi mamá se desmayó, mi hermano cogió el hospital las paredes a puños. No, realmente se me fue como la mitad de mi vida en ese momento.
Sí, y todo fue como en el transcurso de una semana, porque él se enfermó el fin de semana, el lunes lo hospitalizaron y él falleció el viernes. Fue un momento que no, o sea, algo que no lo esperábamos, porque siempre era como que, bueno, le da una recaída, va, le ponen medicamento y en una semana sale y seguimos con nuestra vida, pero en ese momento no fue así. Puede parecer un poco obvia la pregunta, pero ¿qué pensamientos pasaban por tu cabeza y qué sentimientos por tu corazón en ese momento? No, es algo inexplicable, o sea, es como si, como te digo, como si se hubieran llevado la mitad de mi vida. Porque, como te decía anteriormente, él más que mi papá era como mi mejor amigo. O sea, era la persona con la que más compartía, con la que literal hacíamos como todo juntos. Entonces el hecho de que él ya no estuviera, o sea, para mí era, ¿qué voy a hacer? Él también era mi fortaleza, como esa figura que yo tenía que me daba como la fuerza de decir, yo quiero ser como él. De ser tan fuerte, de aguantar tantas cosas, de ser un hombre tan guerrero, y ya no está. Fue demasiado duro. Tuvo que haber sido un momento muy difícil para toda tu familia, para ti. La verdad que no logro dimensionar lo que sintieron y vivieron en ese momento tan difícil. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué pensaste del lupus en ese momento? Ya venías de una relación larga con la enfermedad, solo tú. Después le llega a tu papá, a quien amabas, con tu alma. Y después se lleva a tu papá. Sí, para ese momento odiaba el lupus. Lo odiaba demasiado. Yo decía, esa enfermedad se llevó a la persona que más amaba, una de las personas que más amaba en mi vida. Entonces sentía como mucha impotencia. Yo decía, ¿por qué él? Porque siempre es lo que uno dice, ¿por qué las personas buenas se van tan rápido? Tu papá era muy joven. ¿Cuántos años tenía al momento de fallecer? Mi papá tenía 41 años, era demasiado Era joven. muy joven. Sí. ¿Y tú en ese momento cuántos años tenías? Yo en ese momento ya tenía 21. A tus 21 años ya habías vivido cosas que la mayoría no hemos tenido que vivir. ¿Sentiste miedo de ti en ese momento? Sí, claro. Incluso, bueno, en ese momento que mi papá fallece, a los 8 días me da una recaída, porque yo pues no comía, no dormía. Lo poquito que dormía o comía me la pasaba llorando. Sí, ahí a los 8 días me hospitalizan, duré 15 días hospitalizada y obviamente está el miedo, ¿no? Si a él le pasó, a mí también me puede pasar. Claro. Ahí ya en ese momento me empieza a dar ansiedad. Ahí ya como que empieza la ansiedad a tocar mi vida y empiezo como ya a saber más a profundidad de qué se trata. Entonces, sí, me da mucha ansiedad. Siempre que me iba a dormir estaba con el pensamiento de que a mí también me podía dar, un infarto o algo y que ahí iba a terminar todo. Afortunadamente, pues siempre he tenido el apoyo de mi familia y de Dios, que Dios pues también ha sido muy importante en todo este proceso. Yo soy muy creyente en Dios y también sé que Él es el que siempre me da la fuerza para salir adelante. Aquí te quiero hacer una pregunta sin tanta cosa y espero no tocar fibras en ti o en las personas que nos escuchan en este momento. Hay quienes creen o no creen en Dios, pero dicen, ¿por qué Dios permite esto? Respecto a la muerte de tu papá, ¿qué pensaste de Dios en ese momento? De por qué permitió que tu papá se hubiera ido en ese momento. Bueno, como te digo, al principio sentía mucha rabia y empieza uno a juzgar a Dios, ¿no? Decirle, Dios, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasan tantas cosas? O sea, yo siento que no he sido una mala hija. ¿Por qué pasan tantas cosas? Entonces uno empieza como a reprochar a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y a sentir como esa rabia de que si Dios estuviera aquí no estuviera pasando esto. Pero con los años he comprendido que
que todo lo que pasa es por un propósito y tal vez Dios no quiso que mi papá se quedara aquí porque de pronto se iba a quedar sufriendo, de pronto iba a quedar mucho tiempo ahí conectado a las máquinas. Y pues él siempre fue un hombre muy vivo, le gustaba hacer deporte, él no se quedaba quieto y yo sé que eso para él iba a ser. Entonces yo digo, bueno, tal vez Dios quiso que él se fuera a descansar para que no se quedara acá sufriendo. Entonces lo veo como de esa manera y ya no siento rabia. Yo digo que las cosas de Dios son perfectas. Y todo lo que nos pasa, y yo sé que muchas veces renegamos y nos da rabia y todo, pero todo tiene un propósito. Es decir, que pese a lo que ha sucedido en tu vida todos estos años, tú no has perdido la fe ni el amor por Dios. No, incluso yo creo que cada vez es más fuerte porque Él cada vez me demuestra que está conmigo. Así nosotros seamos de esas personas que lo buscamos, porque pasa muchas veces de que solo lo buscamos en los momentos difíciles y cuando ya estamos bien nos olvidamos. Pero Él siempre está ahí. Y de Dios vino esa fuerza que necesitabas para seguir adelante con tu vida después de ese golpe tan duro que fue la muerte de tu papá. Sí, incluso, pues yo iba a una iglesia y allá pues también las personas los líderes y eso me ayudaron como mucho también en ese proceso. Lo que yo te digo, ahí vino como la ansiedad, entonces ya como que conozco un poco más de Dios y el conocer de Dios me ayuda como a quitar todos esos miedos, ¿sabes? Y a llevar como más tranquilamente como ese tema de la ansiedad, por decirlo de alguna manera. ¿Qué vino de tu vida después de ese golpe? Bueno, luego del fallecimiento de mi papá, ya yo consigo trabajo, empiezo a buscar trabajo, pues porque realmente yo trabajaba ahora con mi papá, le ayudaba a él en sus cosas. Empiezo a conseguir trabajo en lo que estudié, logro conseguir un trabajo como asistente en logística, ahí duró varios años, me va muy bien, aprendo muchas cosas, sigo como con mi vida normal, ¿no? Entre comillas, sin esa mitad. Sí, entonces, bueno, empiezo a trabajar, ya pues para ver de mis cosas, pues porque realmente mi papá era como el que veía de todos nosotros en la casa. Él nunca nos dejaba trabajar porque él siempre decía primero el estudio. Incluso en ese tiempo él como que nos dijo, miren qué carreras van a estudiar y yo les ayudo para que estudien. Pero bueno, pasó todo esto, ya conseguí trabajo, como te digo, duré varios años. Bueno, ahí me terminan mi contrato y llega pandemia. Pandemia la viví en mi casa porque pues obviamente por mi diagnóstico tenía que tener muchos más cuidados. O sea, no podía salir ni siquiera a la ventana de mi casa. Pues siempre tengo que tener mis defensas muy bajitas. Entonces, pues con todo este tema del virus, estaba ahí como en una burbujita en mi casa. Y así pasaste toda la pandemia. Así pasé toda la pandemia. Mi mamá y mi hermano, ellos sí seguían trabajando normal. Ellos tenían que trasladarse hasta el trabajo. Entonces ellos lo que hacían era llegaban ahí en la puerta, se quitaban como toda la ropa, se desinfectaban, se bañaban y ahí ya podíamos como compartir todos. Luego de pandemia, cuando ya se empezó como a normalizar todo un poco, vuelvo y consigo trabajo. Entró a una empresa muy buena que se llamaba 361 Logística. Ahí empecé desde cero, desde bodega, porque pues en ese tiempo era muy complicado conseguir trabajo. Entonces nada, yo empiezo desde bodega, yo digo pues bueno, voy a empezar así, no pasa nada. Empecé como auxiliar logística, empacar pedidos. Obviamente pues yo tenía mis diplomas y todo, pero no tenía la experiencia. Bueno, ahí como te digo aprendí muchas cosas, ahí empezaron a ver como mi potencial. Y al poco tiempo, como a los 6 meses, abrieron una vacante para auditora. Pues me la ofrecieron, empecé como en mi periodo de prueba, me fue muy bien y subí a auditora, entonces pues ya tenía que hacer las auditorías de la empresa. Me gustaba mucho mi trabajo, mi equipo de trabajo éramos todos muy unidos, o sea, el ambiente laboral sí era 10 de 10. Bueno, ya todo iba como normal.
Mi enfermedad, digamos que todo este tiempo estuvo muy controlada, estuvo en remisión, pero viene la siguiente prueba, que esto fue en el 2022. Ya llevaba como 1 año y medio trabajando y empezaron como nuevos síntomas, como el cansancio, mucho sueño. Yo siempre he sido como muy activa y no me dan ganas de hacer nada. O sea, me sentía como un cansancio extremo y yo dije, esto no es normal. ¿Sospechabas de algo? Ese sexto sentido te decía. Sí, algo me decía, no estás bien. Pero a veces uno peca y dice uno espera como hasta ya sentirse muy mal para ir al médico, cosas así. Entonces, pues, ya empecé a sentirme como ya demasiado decaída en mi trabajo, como que tampoco estaba rindiendo bien, pues por el mismo cansancio. Entonces decido ir a urgencias nuevamente. En esa semana, eso fue en abril del 2022, yo hablé con mi jefe y pues le comenté, le dije, jefe, está pasando esto, me estoy sintiendo como decaída, pues estos síntomas no son normales y pues debido a mi diagnóstico pues debo ir al médico. Entonces pues voy a tomarme 3 días para dejar todo mi trabajo al día y el jueves me voy por urgencias. Y él me dijo, dale, Jimena, no hay ningún problema. Él siempre me apoyó mucho con el tema de citas y eso, no me ponía problema para nada. Y así fue, el jueves me fui por urgencias, llego, me hacen todos los exámenes, tengo que esperar a que salgan los resultados, más o menos como 5 horas. Salen los resultados, yo estaba ahí como en una sillita en urgencias, llegan los médicos, llegan como 5 médicos especialistas. Y el doctor me toma de la mano y me dice, tus riñones ya no funcionan. Me dijo, ¿sí te lo habían comentado en algún punto de tu enfermedad? Y yo le dije, sí, pero pues no esperaba que fuera tan rápido. Y él me dijo, sí, me dijo, realmente no sé cómo entraste caminando por la puerta de este hospital porque vienes muy mal, o sea, todos tus exámenes están descontrolados. Y la única opción que tienes en este momento es la diálisis. ¿Sabes qué es diálisis? No, y yo me pongo a llorar porque yo decía, jamás en mi vida quiero volver a la máquina. Todavía habían 2 opciones, la diálisis y el trasplante de riñón. ¿Qué tan viable era un trasplante de riñón en ese momento? Bueno, pues como tú sabes, un trasplante aquí en Colombia es muy complicado. Obviamente ya estoy en lista de espera, pero estoy en el puesto 3000 algo ahí esperando. Entonces, pues en ese momento un trasplante, pues no, la única opción era diálisis. Mi mamá pues estaba conmigo, también se pone a llorar, pues porque no queríamos volver a pasar como por ese proceso. Pero pues no tenía ninguna otra opción. Entonces me empiezan como a alistar, me tenían que poner un catéter en el cuello. Fue muy complicado porque mis venas eran muy delgaditas, entonces no lograban como ponerlo bien. Duraron casi 2 horas ahí intentando y no se pudo. Entonces el médico me dijo, bueno, esta noche te voy a dejar descansar porque ya te hemos chuzado demasiado, pero mañana a primera hora volvemos porque tenemos que hacerte diálisis, como sea, tenemos que desintoxicarte el cuerpo porque vienes llena de toxinas. Claro. Así fue, me dan un cuarto, estaba como en un cuarto de reanimación en urgencias porque ese día el hospital estaba súper lleno. Me dejan ahí, como a las 2 horas vuelve el médico y me dice, no, toca hacerla ya porque, o sea, tus exámenes cada vez están saliendo peor, te estás intoxicando todo, entonces toca hacerlo ya o ya. Entonces empiezan a ponerme otra vez el catéter, me dolía ya demasiado el cuello porque del anterior, de todo lo que me habían chuzado ya me dolía demasiado. Bueno, ahí en esa hospitalización me hacen 3 días seguidos de diálisis, me dejan descansar un día, vuelven y me hacen exámenes y mi cuerpo otra vez estaba lleno de toxinas. Entonces el médico me dice, no, tienes que seguir en diálisis. Ahí duré 12 días hospitalizada porque en el momento que me pusieron el catéter, como que abrieron mucho la vena y me daban muchas hemorragias. Todas las noches me daban hemorragia y no paraba. O sea, en el día me ponían sangre y en la noche salía. Literal. Ay, Dios.
ya llevaba 12 días así. Y el doctor me dijo, bueno, mañana te vamos a revisar ese catéter y si no mejora tu hemorragia, pues tenemos que quitártelo y ponerte otro. Y yo decía, no quiero más. Eso duele demasiado y como lo que te digo, mis venas eran tan pequeñitas, era muy difícil ponerlo. Aquí viene una historia que quiero contar. El micrófono es tuyo. Bueno, al siguiente día me programan para que me revisen el catéter. Yo estaba muy asustada y yo oraba mucho a Dios y yo le decía, no quiero que me pongan otro catéter porque es otro dolor, o sea, no quiero más. Oraba mucho y le decía, Dios mío, ayúdame. Me dicen que a las 7 me van a pasar para que me revisen, pero pues ese día hay como complicaciones, los médicos se ocupan en otros pacientes y me toca esperar toda la mañana. Yo acostumbraba a escuchar prédicas, escogí una al azar. Dije, voy a escuchar una prédica al azar antes de entrar como para estar más calmada. Y dio la casualidad de que la prédica hablaba sobre una persona con lupus. Era para ti. Era para mí. Estaba escrito y era para ti esa Sí, palabra. yo tomé esa palabra muy fuerte para mí y un mensaje que decía el pastor era, Dios te dice que no tengas miedo, que Él está contigo y que todo va a estar bien. Esa palabra la tomé, o sea, con todas las fuerzas de mi corazón y como que entré más relajada. Me llaman, la doctora empieza como a revisarme, me quitan las gasas porque de tanta hemorragia que tenía estaba con compresas. Me empieza a quitar las gasas, me lava toda esa sangre que tenía y empieza a mover el catéter y no me sale ni una gota de sangre. Y me dicen, no, pero tu catéter está perfecto, o sea, no tiene ninguna complicación, acá te lo estoy moviendo y no sangra. Dios sanó tu catéter. Sí, literal, o sea, yo puse la fe en Él y Él me mostró una vez más que estaba ahí conmigo. Y nada, la doctora me dijo, ya hoy mismo te puedo dar la salida. Entonces, bueno, me fui, me dieron la salida, me firmaron los papeles, salí, llegué a mi casa y en ese momento, no te miento, yo pensé que mi vida iba a cambiar. Obviamente cambió, pero yo pensé que no iba a poder hacer las cosas que yo tenía planeadas. Yo dije, no, o sea, el hecho de que voy a estar ahora conectada a una máquina me va a quitar mi vida, o sea, voy a depender de una máquina, ya no voy a poder hacer nada. Volvió la depresión, lloraba mucho, pues como tenía un catéter acá, al principio me daba pena que me lo vieran, entonces utilizaba ropa ancha y con cuellos súper altos para que no se me notara, porque pues yo decía, no quiero que la gente me vea. Y de pronto sienta lástima y diga, no, ella ya no, pobrecita. Bueno, en su momento fue una relación que hasta ahora estaba empezando, porque te habían dicho que debías tener la máquina de por vida, o te dieron alguna esperanza, como te llevas esta máquina para tu casa, te vas a hacer tu diálisis por 5 años, 10 años y vamos viendo, o te dijeron por el resto de tu vida vas a tener que... No, a mí ya me dijeron por el resto de tu vida, a menos de un trasplante, ¿no? Pero lo que te digo, si esperar un trasplante acá en Colombia es muy complicado. Y a veces, dentro de las mismas familias, hay estas iniciativas de hacer trasplantes. ¿Pasó eso con tus familiares? Sí, ellos tenían, pues digamos, mi hermano, mi mamá, tenía una prima y una tía que ellos, pues querían hacerse como los exámenes. Mi hermano se alcanzó a hacer algunos exámenes, pero quedaron como incompletos. Y ya luego, no sé, empecé a pensar y no quería que nadie de mi familia me donara. ¿Por qué? Porque no quiero que alguien de mi familia vaya a estar mal más adelante por mí. No sé, o sea, es como el pensamiento que yo tengo, ¿no? Obviamente allá te hacen las pruebas y todo tiene que ser muy controlado para que esa persona, el donante, esté bien. Pero no quiero que alguien de mi familia vuelva a pasar lo que yo tuve que pasar y lo que pasó a mi papá. Entonces, por ese motivo no quiero que nadie de mi familia me done. También es una decisión de amor hacia tu familia. Pero entonces eso hace que tal vez aceptes un poco más la máquina y que esa relación mejore.
Sí, digamos, ahorita ya a este punto, obviamente todo fue un proceso, ¿no? Porque al principio fue muy duro, yo decía como no, acá se me acabó mi vida, no voy a poder hacer nada, ya voy a estar ¿Cómo era esa conectada. diálisis? ¿Cómo empezó ese día a día de tener una vida normal después de tantos años de tener lupus a tener una vida en la que todos los días tenías que conectarte a la máquina que te hiciera la diálisis? Bueno, yo ese día que salí del hospital, pues ya regresé a mi casa con el catéter, que lo tenía aquí en el cuello. En ese momento me hacían hemodiálisis y tenía que ir 3 veces a la semana al hospital a que me la realizaran. Pues porque esta diálisis era un poco más dura, era de más cuidado, entonces tenía que estar en el hospital pues monitoreada para que me la hicieran. Entonces tenía que ir lunes, miércoles y viernes. Y esta diálisis era más fuerte. O sea, físicamente te debilitaba demasiado, te daba mucho dolor de cabeza, te bajaba el apetito, cuando tú estabas en diálisis se te sube la presión. Entonces, así duré como 1 mes en hemodiálisis. Pues ya mi doctor, mi nefrólogo, que es el especialista en los riñones, pues al ver que yo era una persona tan joven, me dijo que había otra alternativa de diálisis, que era la diálisis peritoneal. Esa diálisis es menos fuerte, pero tienes que hacértela todos los días. Ahí ya pues yo sentía miedo porque yo dije, o sea, llevarme la máquina para mi casa, si algo pasa, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Pero pues nada, ellos me explicaron como todo el protocolo, me dijeron, no, tú vas a tener que venir 15 días a hacer como un estudio para que aprendas a manejar tu máquina. Sí, un curso, una capacitación. Vienes 15 días y aprendes todo lo del tema de la máquina, los cuidados que debes tener con tu catéter. Aquí ya no eres un catéter en el cuello, sino un catéter en el estómago. Va a tu cavidad peritoneal. Pues tomé la decisión de capacitarme. Fui los 15 días, tomé mi capacitación. Eso sí, tenía que ir como de 7 de la mañana a 5 de la tarde a capacitarme. Pues aprendí a manejar la máquina, pues a tener los cuidados con el catéter. Y bueno, pasaron esos 15 días, me llevan la máquina a la casa, la máquina me la lleva una doctora y ella me revisa como todo el procedimiento, ¿no? Bueno, cabe aclarar que también tuve que hacer como algunas remodelaciones en mi habitación, porque pues no podía tener tantas cosas que atrajeran el polvo. Sí. Pues digamos que tenía que tener una mesa con ciertas especificaciones para mi máquina. ¿La máquina es grande? No, la de diálisis peritoneal no es tan grande, es pequeña, pero pues obviamente siempre tengo que tener cuidado de que no haya donde entre aire, no sé cómo. Corrientes de aire. Corrientes de aire. Bueno, tuve como que hacer unos ajustes, ellos revisaban mi casa, que todo estuviera en orden, para así pues ya como dejarme la máquina y que yo hiciera mis procedimientos en la noche. Ese día la doctora se queda conmigo, me realizó mi primer diálisis sola, prácticamente todo sola. ¿La doctora se quedó en la noche contigo? No, ella fue como a eso de las 6 de la tarde y en ese momento pues ya me tuve que conectar. Ella revisa todo el proceso, lo hago bien y me da como el visto para que ya empiece a hacerme mi diálisis, pues yo misma. Soy como mi médica de cabecera personal. Y nada, ahí empiezo como ese proceso. ¿Qué tienes que hacer con la diálisis? Es decir, ¿en qué momento del día, en la noche, en la mañana, antes de acostarse, por cuántas horas? Bueno, esa diálisis tengo que realizármela todos los días. No hay una hora en específico porque pues la máquina ya está programada. O sea, tengo que hacérmela sí o sí todos los días, no importa la hora. Yo por lo general me la hago en las noches, pues realizo todo el procedimiento de conexiones y como que me acuesto, tengo que durar 10 horas y media conectada. A la mañana siguiente pues me desconecto y en el día hago mi vida normal. Pues esta máquina lo que hace es que envía líquido a mi cavidad peritoneal, lo que te estaba contando, que es como una bolsita que tenemos en el estómago. Ese líquido lo que hace es recoger las toxinas que tu cuerpo acumula en el día y en la noche pues las drena, las limpia. Uh-huh. Sí, ella hace todo el proceso que hace los riñones. Entonces, sí, yo me lo hago en la noche y al día siguiente pues me desconecto, hago mi vida normal, las cosas que me gusta entrenar, voy al gimnasio, me gusta pintar, me gusta hacer cuadros, de vez en cuando me pongo ahí a hacer mis cuadros, me gusta como todo el tema de las manualidades, entonces
como que paso mucho tiempo haciendo esas actividades. Al principio fue como un amor-odio con la máquina, porque pues yo decía no quiero volver a estar en diálisis, pero pues era la que me estaba ayudando a seguir. Todo fue un proceso, sí, porque no te puedo decir como no, yo así miré la máquina de la mejor manera, no, siempre fue duro. Me daba mucha depresión porque me daba pena mostrar el catéter o que se me viera. Yo siempre me vestía como con blusitas corticas y así mostrando el abdomen, el super abdomen. No, mentiras. Que sí, era muy buen abdomen. Tú has tenido siempre una contextura muy delgada, atlética. A pesar del lupus, no has dejado de hacer ejercicio, te has buscado la manera. Entonces sí, era el super abdomen. Entonces tuve que empezar a cambiar como mi forma de vestir. Entonces otra vez volví a los sacos grandes, a las sudaderas. Igual no podía ponerme jeans ajustados porque pues como el catéter va en el abdomen me dolía. Entonces ahí ya entré a psicología pues con todo este tema de la máquina y demás, pues ya me tenía que ver psicología, ya no lo veía de una manera tan mala. Eso es para Sí, locos. Eso es para locos, no, ya lo necesitaba. Ya muchos años después aceptaste el psicólogo. Acepté, sí. Entonces pues ahí la psicóloga pues ella me ayudó como a entender que obviamente sí mi vida iba a cambiar, pero aún así podía seguir haciendo lo que quería, podía cumplir mis metas, podía llevar mi vida normal, lo que te digo, con los cuidados, pero mi vida iba a ser normal. Ella me dijo, no, adecua tu estilo a nueva ropa, ahorita sí estaba utilizando mucho la ropa oversize, adecúalo. Y bueno, ya ahí empecé como a tomarlo de una manera más positiva. Te digo, ya pues me hacía mis diálisis en la noche, en la mañana pues me desconectaba y hacía mis cosas normalmente, lo que me gustaba hacer, ir a entrenar, pasar tiempo con mi familia. Se me pasa un detalle, en todo este proceso de la recaída que te dio, de la diálisis que te hicieron en el hospital, de ese empujón que le intentaron dar al riñón, de toda esta relación y capacitación con la máquina, de que te dicen tus riñones ya no funcionan, necesitas diálisis de por vida, y tu trabajo. Bueno, en ese momento ya llevaba un mes de incapacidad, pues porque duré un mes en hemodiálisis y aparte pues tenía que hacer mi capacitación, entonces como que mes a mes me iban alargando la incapacidad. Cumplí 6 meses de incapacidad y pues ya mi fondo de pensiones me entró como a hacer el estudio. Tuve que enviar como todos los papeles, mis historias clínicas, exámenes y demás, y pues ellos hicieron como el estudio y salió la pensión a mi favor. Entonces pues en este momento estoy pensionada. Al principio yo decía como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque pues bueno, recibo una pensión que realmente es un mínimo, no voy a recibir mucho y pues tampoco puedo conseguir como tal un trabajo, me tocaría un trabajo informal, ¿no? Pero aquí vuelvo y recalco como el apoyo de mi familia, ¿no? O sea, mi mamá siempre me ha colaborado mucho. Digamos que aquí también resalto que mi papá, pues nos dejó como muy bien, porque en el momento en que fallece estaba como en el proceso de pagar su casa, en el momento en que él fallece, ya la deuda como que queda saldada, pues realmente la casa como que nos ayuda a sustentar como esas necesidades básicas, ¿no? Y pues aparte, pues con el mínimo ahí como que sobrevivo, como que saco adelante lo que necesito para mí. Aparte de eso, siempre como te digo que me gustan el tema de las manualidades, siempre como he buscado como, no sé, como... Una entrada económica. Sí, una entrada económica, he hecho desayunos sorpresas, vendo los cuadros, hago cuadros, veo alguna referencia y como que la plasmo ahí. Ay, qué bonito, tienes esa vena artística. Sí, también me gusta, a veces decoro como en las reuniones familiares, como que me dicen, ay, yo no sé decorar esto, entonces ahí como que también me suplo con todas esas cosas, no me gusta quedarme quieta. Bueno, y si alguien está interesado en un cuadro, ¿los haces aún? Sí, todavía. ¿Los haces y los vendes? Sí, los hago y los vendo. Pues realmente no es como un negocio así que yo diga, simplemente como que a veces publico en mis historias pintando cosas así, y hay personas que les llaman la atención y me preguntan y ahí miramos y yo les hago el cuadro y se los vendo. Y adicionalmente de esa vena artística, nos cuentas que los desayunos, que también decoras en fiestas, haces tus cuadros. Tengo entendido que
estás iniciando también un proyecto que va a apoyar un poco ese tema de la pensión, ese salario mínimo que recibes. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, es un proyecto muy bonito que lo vengo pensando hace un tiempo y es pues independizarme, tener como mi marca y va como dirigida a las chicas porque quiero vender como todo el tema de lencería. Entonces pues estoy ahorita trabajando fuerte en ese proyecto para ver si lo sacamos este año. ¿Cómo se llama? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Por dónde vas a vender esa lencería? Solo para chicas por el momento. Sí, solo para chicas. Igual si los chicos quieren comprarle regalos a sus novias y dárselos también puede. Se llama Eclat. Pues inicialmente va a empezar virtual. Lo voy a manejar todo virtual. Obviamente con envíos nacionales. Yo les envío sus prendas a donde las deseen. Ya abrí mis redes, pero el Instagram es boutique_eclat. Así que mujeres, ustedes que nos están viendo todas a seguir este hermoso emprendimiento de esta mujer que ha dado una pelea fuerte en su vida, bueno, no una, sino varias. Dato adicional, tiene un significado precioso. ¿Qué significa Eclat? Eclat significa brillar. Entonces las voy a poner a todas a brillar con una lencería hermosa. Nos va a poner a brillar con lencería hermosa, yo por supuesto que la voy a comprar, pero además nos va a compartir de su brillo porque les digo, esta mujer en persona brilla con luz propia, como se acaban de dar cuenta, tiene una historia poderosísima, de mucha fe, de mucha fuerza, de mucho poder, que nos demuestra que sí se puede y que definitivamente hay pequeñeces por las cuales a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Hace 15 años comenzó todo este recorrido. Intentamos sintetizar lo más que pudimos esta historia de 15 años en este capítulo. Hoy, Jimena Huasca, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? No, realmente ahorita me siento muy bien, con ganas de comerme el mundo entero, de cumplir mis sueños. No te puedo decir que todo es color de rosa porque hay momentos en los que tú no tienes ganas ni siquiera de levantarte de la cama. Pero hay que seguir, sigo haciendo las cosas que me gustan, voy a seguir entrenando, voy a seguir pintando, voy a sacar mi proyecto adelante. Me siento muy afortunada de tener la familia que tengo, realmente ellos han sido un gran apoyo para mí. También les cuento que hace poco fui tía y yo creo que Victoria me volvió como a encender esa lucecita de querer estar bien, de querer cumplir mis metas, de querer estar para ella también, estar en cada una de las etapas de su vida y nada, agradecerle mucho a Dios. O sea, yo sé que he pasado momentos difíciles, pero como te digo, Él nunca me ha dejado sola y creo que me dio la mejor familia, los mejores amigos y todas las personas que tengo a mi alrededor han sido un gran apoyo para sacar todo esto adelante. Entonces en este momento me siento muy bien, muy agradecida y muy feliz. Si tú pudieras, Jimenita, ponerle un nombre a este capítulo, el capítulo donde contamos tu historia de vida, ¿cómo le pondrías? Bueno, es una pregunta difícil porque yo creo que nunca a nadie le hace a uno esa pregunta, pero yo le pondría, como me decía mi papá, mi guerrera de las 1000 batallas. ¡Wow! Ese es un muy buen nombre. Sí, ese es, creo que sería el nombre adecuado para este capítulo. Realmente es la primera vez que lo hablo así tan abiertamente. Nunca antes había hablado de mi historia de vida como lo estoy haciendo en este momento. Pues las personas que saben son mi círculo cercano y personas que de pronto en algún momento yo les conté, pero nunca así frente a las cámaras ni frente a, bueno, ahorita que me va a ver tantas personas. Entonces sí, ese sería el nombre que yo le pondría a este capítulo. Jimenita, tú sabes que en este podcast hablamos de realidades y a pesar de que cada ser humano tiene una realidad distinta, lo que sí es cierto es que hay miles de personas con ese mismo diagnóstico, con lupus o tal vez con diagnósticos de otras enfermedades también con procesos muy difíciles y que tal vez en este momento están ahí batallando. ¿Qué mensajes tienes para ellos y en general para todas las personas que se dieron la oportunidad de escuchar tu historia? Bueno, mi mensaje sería, primero que todo, valoren mucho las personas que tienen cerca.
a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos. Traten de vivir su día a día como si fuera el último. Ámenlos, quiéranlos, valórenlos, disfrútenlos, porque en cualquier momento la vida se los lleva. Y no nos queremos quedar como con ese sinsabor de ¿por qué no lo disfruté más? Bueno, y segundo, pero no menos importante, es que yo sé que en muchas ocasiones nos sentimos que no podemos más, que ya queremos tirar la toalla. Y no está mal, ¿sabes? O sea, no está mal sentirse mal, pues porque es algo normal en la vida. Lo que no está bien es quedarnos ahí. Entonces, nada, vives tu momento de tristeza, no sé, de rabia, de frustración, pero al siguiente día te levantas, no sé, te pones tu mejor outfit, vas, entrenas, haces lo que quieras y sigues. Porque siempre Dios nos va a dar la fuerza para seguir. Y lo más importante es como la actitud que nosotros mismos tenemos frente a esas adversidades. Entonces siempre con la mejor actitud y seguir adelante. Ese es mi mensaje para las personas que nos están escuchando. Qué mensaje tan bonito, tan poderoso, y te agradezco por habérmelo dado, por habérselo dado a todas las personas, como dije, que se dieron la oportunidad de escucharte. Me siento muy honrada, muy feliz de que hayas contado por primera vez tu historia. Eres una mujer inmensa, vas a lograr cosas grandísimas y ya lo estás haciendo. Tu historia debe ser compartida porque inspiras a muchas mujeres, a muchos hombres. Entonces, gracias por estar acá, gracias por querer también compartir la historia, no solo por compartirla, sino porque tú quieres motivar a muchas personas y tengo entendido que ese es uno de tus propósitos de vida, ¿es verdad? Sí, es verdad. Mi propósito es inspirar, incluso lo tengo acá tatuado en el cuello. Quiero ser una inspiración, pues, para las demás personas, que sepan que no están solas y que siempre se sale de todas estas adversidades. Perdón nombrarme de primeras, pero a mí me inspiras un montón y me ayudas muchísimo. Gracias a Dios que estás acá y sé que nos quedan muchos años de vida para seguir compartiendo. Esta es la historia de Jimena Huasca, una mujer a la que cuando era una jovencita de apenas 15 años le diagnosticaron lupus, una enfermedad que durante 15 años la ha hecho pasar por duras pruebas que ella ha superado en su totalidad. Se fue su adolescencia, se fue su secundaria, se fue su vida social, también se fue su padre bajo el mismo diagnóstico, pero ella hoy nos contó que sí se puede salir de esas tragedias que a veces consideramos infinitas y que nos destruyen por dentro y por fuera. Ella es una inspiración para todos. Les dejo sus redes sociales para que la sigan. Yo estuve muy contenta, muy feliz de que ustedes hayan llegado a este punto y hayan escuchado la historia de esta mujer tan poderosa. Jimenita, gracias por estar acá. Tu papá en el cielo sé que está muy orgullosa de ti y tu mamá aquí en la tierra sé que lo está aún más. Tu hermano, tu sobrinita, todos son tu motor y espero que ellos disfruten tanto como nosotros de esta entrevista. Gracias por estar acá. No, gracias a ti. Realmente me sentí muy cómoda. Como te digo, es la primera vez que lo hablo así tan abiertamente. Pero nada, me hiciste sentir muy cómoda, me sentí muy feliz y gracias pues por abrirme este espacio para contar mi historia. Gracias a ustedes por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos la próxima semana con una nueva historia poderosa, significativa, pero sin tanta cosa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Las encuentran en la descripción de este video y que Dios los bendiga. Chao.